Muchas veces, cuando trabajamos con datos, nos conformamos con algo que simplemente funciona. Pero, ¿qué pasa cuando eso que es suficientemente bueno en realidad esconde problemas que pueden corromper toda nuestra información? Hoy vamos a descubrir el peligro de los datos que parecen correctos a primera vista y la solución elegante que nos puede salvar de verdaderas pesadillas. Empecemos. Nuestra historia comienza aquí, con esta tabla. Y a primera vista uno podría pensar, bueno, parece bastante lógica, ¿no? Agrupa toda la información que necesitamos de una forma muy directa. Pero es justo esa aparente simplicidad la que esconde un problema muy serio. Aquí la tenemos, una sola tabla que mezcla datos de pacientes con los datos de sus médicos. Vemos la cédula del paciente, su nombre, y justo al lado el número del médico, su nombre, su especialidad y la ubicación de su consultorio. Parece reciente, ¿cierto? Toda la información en un solo lugar. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo real, que cambia a cada rato, se mete en la ecuación? Y es aquí, justo aquí, donde nuestra tabla, que parecía tan perfecta, empieza a mostrar sus grietas. Y ojo, no estamos hablando de problemas teóricos, de libro de texto, no. Son problemas reales que se conocen como anomalías y pueden causar estragos. Pensemos en un escenario súper común. El doctor Mario, que atiende a Carlos y también a María, decide cambiar su consultorio a una nueva dirección. Una acción simple en el mundo real, pero que para nuestra base de datos es un verdadero dolor de cabeza. Esto se conoce como una anomalía de modificación. Para registrar el cambio de ubicación del Dr. Mario, tenemos que buscar a cada uno de sus pacientes en la tabla y actualizar la dirección manualmente. Si actualizamos el registro de Carlos, pero se nos olvida el de María, listo, acabamos de crear un caos. Ahora tenemos información contradictoria. La base de datos ya no es confiable. Ahora, un segundo problema. La clínica contrata a una nueva doctora. Está recién graduada, llena de energía, pero, lógicamente, todavía no tiene pacientes asignados. ¿Cómo le agregamos a nuestro sistema? Pues nos topamos con una anomalía de inserción. Nuestro diseño nos obliga a tener una cédula de paciente para poder crear un registro. Así que no podemos simplemente agregar los datos de la nueva doctora porque no hay un paciente con quien asociarla. Es como decir que un médico, para nuestro sistema, no existe hasta que atiende a alguien, lo cual no tiene ningún sentido. Y ahora, la pesadilla más grave de todas. Digamos que el paciente Pedro se muda de ciudad y pide, con toda razón, que eliminemos su registro de nuestra base de datos. Ok, procedemos a borrar la fila de Pedro. Pero aquí hay un detalle clave. Pedro es el único paciente registrado de la doctora Carmen, la especialista en cardiología. Al eliminar su registro, algo más desaparece sin que nos demos cuenta. Y esto es lo crucial. Al borrar al último paciente de un médico, borramos al médico por completo. Acabamos de perder toda la información sobre la doctora Carmen. Su número, su especialidad, su ubicación, todo. Esto es una anomalía de borrado, y es sin duda una falla catastrófica en el diseño. Entonces, ¿cómo evitamos estas pesadillas? Por suerte, no tenemos que reinventar la rueda. Existen unas guías de diseño, digamos 4 reglas fundamentales que nos ayudan a construir bases de datos robustas y lógicas desde el principio. La primera guía es clave. No hay que mezclar atributos de cosas diferentes. Pacientes y médicos son entidades distintas, así que no deberían vivir en la misma tabla. La segunda es obvia después de lo que vimos. Diseñar para evitar estas anomalías. Tercero, hay que minimizar los valores nulos, los espacios en blanco para no desperdiciar espacio. Y finalmente, la cuarta nos dice que debemos asegurar que las tablas se puedan unir correctamente usando llaves, para no acabar generando datos fantasma. Estas guías son excelentes, pero se basan en un concepto formal un poquito más profundo. El verdadero secreto para un buen diseño está en entender algo llamado dependencias funcionales. Este es el concepto clave que nos permite analizar y corregir nuestras tablas de manera sistemática e inteligente. Una dependencia funcional, que se escribe así con una flechita, X, flechita y Y, es simplemente una regla. Y es una regla muy estricta. Significa que si conocemos el valor de X, tenemos la garantía absoluta, la certeza de conocer el valor de Y. No hay ninguna ambigüedad. Un valor determina de forma única a otro. Para verlo en la práctica, miremos esta tabla de choferes. Si les doy el número de cédula 2303776, ¿pueden decirme el nombre? Claro, es Juan Mora. Cada vez que vean esa cédula, el nombre será el mismo. Eso precisamente es una dependencia funcional. La cédula determina funcionalmente al nombre. Armados con este conocimiento, volvamos a nuestro problema original. Llegó la hora de aplicar lo que aprendimos y arreglar nuestra tabla engañosa de una vez por todas. La solución entonces es brillante por lo simple que es.
En lugar de una tabla grande y problemática, la dividimos en dos tablas limpias y lógicas, una para pacientes y otra para médicos. Y se conectan con una llave foránea, que es el identificador del médico. Ahora, si el doctor Mario se muda, lo cambiamos en un solo lugar. Podemos agregar a la nueva doctora sin necesidad de pacientes. Y si borramos a Pedro, la información de la doctora Carmen permanece segura en su propia tabla. Todas las anomalías solucionadas. Entonces, el punto crucial es este. Hemos entendido el porqué de un diseño limpio, la importancia de separar conceptos y evitar redundancias, pero ¿cómo aplicamos a este proceso de división de tablas de manera rigurosa y sistemática en casos más complejos? Bueno, esa es precisamente la función de las formas normales, un tema fascinante para otra ocasión.